Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos acá reunidos para aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero hablar de un tema que nos atañe a todos como creyentes. El Evangelio de Jesucristo no fue anunciado por causa de un deseo humano, sino por un designio divino. Juan era un joven de 25 años. Era un alpinista profesional. Los peligros, la conquista de las alturas eran lo que lo apasionaban. Su meta era siempre conquistar las cimas más altas alrededor del mundo. Obviamente, todos sabemos que el pico más alto es el Monte Everest. Y desde pequeño Juan tuvo el sueño de poder llegar algún día a escalar el Everest. Y para alcanzar este sueño, Juan estuvo preparándose durante muchos años. Él escalaba montañas pequeñas, luego montañas un poco más altas, hasta que un día él dijo: estoy preparado para el gran reto que es llegar a la cima del Monte Everest. Así que Juan poco a poco fue preparándose, entrenando, pero había un pequeño problema. Para alcanzar el Monte Everest, la cima del Monte Everest, se requiere de un trabajo en grupo. Al menos tienen que ser 4 personas las que tengan que ir en la expedición para poder llegar, debido a las inclemencias de clima, debido a que es una montaña con condiciones muy difíciles para los alpinistas, y en muchos casos hasta tienen que llevar a los guías locales llamados Sherpas. Sin embargo, Juan era muy orgulloso y él quería toda la gloria solo para él, y él dijo: no necesito ir con nadie más, yo por mi cuenta he escalado otras montañas, así que esta vez no va a ser la excepción. Entonces Juan decidió irse solo y comenzó a escalar. Una mañana muy fría, cuando no había salido el sol, él decidió emprender su aventura. Porque él dijo: yo tengo que llegar a la cima, y mi nombre va a estar en el libro de los récords. Bueno, entonces comenzó muy decidido a escalar la montaña. Como todo un profesional, Juan se preparó con todos sus aparejos, todos sus arneses, todas sus cuerdas, y comenzó a escalar. Todo transcurría de una manera tranquila, de una manera normal. Sin embargo, cuando llegó el atardecer, se dio cuenta de un detalle que no había tomado en cuenta. Esa noche no había luna. Por lo tanto, iba a ser una noche muy oscura. Y cuando la oscuridad comenzaba a invadir la montaña, Juan se comenzó a preocupar porque eventualmente no iba a poder ver nada. Así que trató de mantener la calma. Sin embargo, a medida que iba escalando, dio un paso en falso y una piedra que estaba debajo de él, cedió, lo que provocó que Juan cayera. Comenzó a caer, a caer, a caer. Todo lo que había logrado subir a lo largo del día comenzó a bajar. Hasta que de repente sintió un jalón fuerte en la cintura. Cuando Juan creía que estaba todo perdido, él sintió un jalón fuerte, y eran precisamente los arneses de seguridad que él había puesto que lo estaban deteniendo. Así que Juan quedó colgado, no podía ver absolutamente nada y comenzó a sentirse que iba a morir. Entonces Juan comenzó a clamar a Dios y le comenzó a decir: Dios, yo sé que me escuchas y quiero pedirte que por favor me salves, me saques de aquí. Juan gritaba con todas sus fuerzas, sabiendo que quizá nadie lo iba a escuchar, pero con la confianza que Dios lo iba a hacer. De repente desde el cielo se escuchó una voz y le dijo con voz de trueno: bien, Juan, hijo mío, accederé a tus ruegos. Saca tu cuchillo, corta la cuerda y estarás a salvo. A pesar de la llamada de auxilio que había pedido Juan, Juan comenzó a resistirse a lo que le estaba diciendo la voz. Escuchó lo que Dios le dijo: corta la cuerda, saca tu cuchillo, corta la cuerda y estarás a salvo. Sin embargo, Juan no quiso confiar en la voz de Dios. No quiso confiar en aquel a quien le estaba pidiendo ayuda. Y en vez de cortar la cuerda, más bien se aferró más a la misma. La noche siguió cayendo, la nieve empezó a caer, y al día siguiente,
los rescatistas encontraron el cuerpo congelado de Juan, aferrado a una soga, a escasos 50 centímetros del suelo. Triste historia. A pesar de que Juan pidió ayuda, clamó a Dios, Dios le contestó. Al final él decidió no confiar en aquel a quien había pedido ayuda. Y al igual que Juan, muchas veces nosotros los creyentes preferimos escuchar, confiar ya sea en nuestra propia voz, nuestra propia experiencia, antes que escuchar y confiar en la voz de Dios. Muchas veces, a pesar de que tenemos la palabra de Dios, preferimos escuchar otras voces que quizás suenan más bonito, suenan bastante elegantes, pero que realmente quizá no están hablando de parte de Dios. Para Juan, a pesar de que pidió, rogó a Dios que le salvara, no quiso confiar en Dios. Él pidió y él esperaba que Dios lo iba a salvar. Sin embargo, cuando Dios le dio la solución para salvarse, él prefirió confiar en sus propias fuerzas y no confiar en Dios. Es una historia ficticia, pero que nos ilustra muy bien la realidad que a veces vivimos en nuestras iglesias. A veces los creyentes preferimos escuchar a otros seres humanos o a nuestros propios temores antes que depositar nuestra confianza en la divina persona de Jesucristo. Y para ver esto, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas acerca de algo bastante relacionado. En el capítulo 1, del verso 6 al 12, Pablo nos está hablando acerca de la pureza y el origen del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es uno solo y tiene un origen y un carácter divino. Cualquier otra persona que anuncie un Evangelio diferente está cometiendo un acto condenable a los ojos de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas su carta, en la región de Galacia, muchas iglesias que habían sido fundadas en esta región, existía una corriente de creyentes judaizantes y ellos estaban promoviendo que los creyentes gentiles tenían que seguir los ritos de las leyes judías para poder ser salvos. Estaban tergiversando, estaban adulterando, estaban cambiando el sentido del verdadero evangelio. Y es en ese contexto que Pablo viene y le escribe a los Gálatas. Y es interesante que las cartas de Pablo comienzan con un saludo, una salutación, presentándose él como apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en la carta de Gálatas, a los Gálatas, Pablo tan pronto se presenta, hace un reclamo a los Gálatas, diciéndoles que qué tan pronto se han olvidado, se han alejado del verdadero evangelio. Y él comienza a exponer sus argumentos para demostrarles a los hermanos de Galacia, de la región de Galacia, que el evangelio que Pablo les ha anunciado es el único evangelio y es un evangelio que ha sido dado por medio de la revelación de Jesucristo. Así que el evangelio de Cristo es uno solo y tiene un origen y un carácter divino. Y el argumento principal que esgrime Pablo es que el evangelio ha sido anunciado por él, le ha sido revelado por medio de Jesucristo, no por ningún hombre. ¿De dónde proviene el evangelio anunciado por Pablo? Esta es la pregunta que Pablo quiere responder y dejar bien claro en su carta, comenzando en el capítulo 1. Y Pablo comienza expresando su asombro al decirle a los Gálatas, les está reprochando, les dice, estoy asombrado, les dice en el versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Pablo hace un reclamo con firmeza porque él está viendo que las iglesias, los hermanos de la región de Galacia,
se están contaminando, están escuchando, podríamos decir, cantos de sirenas, y se están desviando del verdadero evangelio. Estoy asombrado, dice Pablo. No puedo creer lo que me han dicho, no puedo creer lo que está sucediendo. Que ustedes se están alejando del verdadero evangelio, del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Y para qué? Para ir tras un evangelio diferente. Y Pablo hace la aclaración en el versículo 7. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo deja claro que el evangelio es uno solo. Sin embargo, quienes están presentando el evangelio lo están perturbando y pervirtiendo. Y lamentablemente los gálatas estaban cayendo en la trampa. Estaban cayendo en las redes de estos quienes estaban contaminando el evangelio de Cristo, mezclando costumbres judaicas, dizque para alcanzar la salvación. Así que cuando Pablo les muestra el asombro que tiene a sus destinatarios, les dice de qué tan fácil se han olvidado del sacrificio de Cristo, de su gracia salvadora. Y entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Cristo en la cruz? Si ahora ustedes se están dedicando a escuchar corrientes ideológicas que dicen que hay que hacer esto y lo otro, todos aquellos ritos de la ley judía para poder ser salvos. Entonces, ¿cuál fue el punto del sacrificio de Cristo en la cruz? Y Pablo comienza a presentar sus argumentos. Y la verdad es que aunque esta carta fue escrita a los Gálatas hace muchos años, las enseñanzas de Pablo, el reclamo de Pablo, sigue siendo muy pertinente en nuestros días, porque lamentablemente hay muchas corrientes ideológicas que han ingresado a las iglesias cristianas y nos están presentando un evangelio adulterado, un evangelio pervertido, y se están alejando del verdadero evangelio, de la gracia salvadora de Dios. Entonces, en primer lugar, la fe en Cristo debe ser una fe sólida. Pablo nos presenta 4 aspectos fundamentales. El primero, como les dije, es que la fe en Cristo debe ser una fe sólida. Pablo dice que él está asombrado. Les está diciendo con qué facilidad ustedes se dejan engañar, con qué facilidad ustedes se alejan del verdadero evangelio. Y eso sucede cuando no tenemos una fe sólida en Cristo. Recuerden cuando Jesús hablaba del hombre que es como la ola del mar, va y viene. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? ¿Tenemos una fe sólida o tenemos una fe que se va por el que habla más bonito, o porque yo me voy a esa iglesia porque ahí tiene un grupo de alabanza que suena excelente, pero quizá no están enseñando verdades bíblicas? Y Pablo les hace un reclamo firme. Ustedes no pueden irse escuchando esos que están adulterando la verdad del evangelio. Si ustedes tienen una fe sólida, no hay lugar para confusiones, no hay lugar para que vayan a otro lado. En segundo lugar, Pablo le da la seriedad que merece acerca de las falsas enseñanzas. El segundo punto es que la enseñanza de un evangelio adulterado es un asunto muy serio. Pablo dice en el versículo 8, pero aun si nosotros mismos, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pablo hace el énfasis muy marcado. Si alguien está enseñando algo diferente, aun si fuera un ángel que anunciara un evangelio diferente, esa persona merece ser maldecido, merece una maldición porque está contaminando el verdadero evangelio de Cristo. Y es interesante que Pablo dice en el versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir. Entonces no era la primera vez que Pablo les advertía acerca de estas posibles
corrientes que podían confundirlos. Como ya hemos dicho, como ya les hemos advertido, ¿cuántas veces nosotros hemos sido advertidos acerca de aquellos lobos que se disfrazan de ovejas y entran en nuestras iglesias? ¿Cuántas veces personas que porque las escuchamos hablar bonito, porque se expresan bonito, ya sea en la radio, en la televisión, en internet, y aunque quizás no están predicando verdades bíblicas, pero nosotros hacemos caso de lo que dicen esas personas? Están enseñando un evangelio adulterado. Y Pablo dice, cualquiera que anunciara un evangelio diferente, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que ya ustedes han recibido, sea anatema, sea apartado, sea maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Son palabras muy serias las que está diciendo Pablo. No hay que tomarse a la ligera. Y hermano, si usted tiene el privilegio de enseñar la palabra de Dios, tenga mucho cuidado en adulterar lo que usted está enseñando. Váyase a las verdades bíblicas. Y si usted tiene alguna duda, pregunte, consulte a personas que usted sabe que predican la sana doctrina y que pueden ayudarle. En tercer lugar, para ser un siervo legítimo de Cristo, no podemos agradar al hombre. Cuando Pablo pregunta en el versículo 10, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Interesante el punto de Pablo, porque él continúa argumentando sus puntos, recordando que su llamado apostolar no fue dado para agradar a los hombres o para cumplir las leyes de los hombres, sino que su ministerio fue encomendado a él con el único fin de servir a Cristo. Pablo está claro que para poder servir a Cristo de una manera fiel va a enfrentar oposición humana. Y ya no se diga la oposición del enemigo. Así que Pablo está claro y les está diciendo, no sigan a hombres, no busquen cómo agradar a los hombres, busquen cómo agradar a Cristo, que fue Él quien les llamó, fue Él el que se sacrificó por nosotros. Y en cuarto lugar, el evangelio dado a Pablo fue dado por Dios, no fue dado por ningún hombre. En el versículo 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Recordemos que Pablo fue instruido por los maestros de la ley. Él había sido instruido por Gamaliel. No era un neófito en cuanto a las leyes de los judíos. Sin embargo, Pablo está diciendo, nada de eso me sirvió porque eso no me presentó el evangelio, sino que el evangelio me fue dado directamente por medio de la revelación de Jesucristo. Cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia y tuvo el encuentro personal con Cristo y le fue dado el ministerio apostolar de manera personal. Pablo está defendiendo su llamado apostolar, recordándoles que a pesar de que él no fue parte de los 12, desde el inicio él presenta sus credenciales apostólicas, recordándole a los Gálatas que su ministerio fue dado a él directamente de parte de Dios, no de parte de ningún hombre. Entonces, Pablo es muy claro al hacer su reclamo, un reclamo justo, y decir, recuerden hermanos, lo que yo les he enseñado no me fue dado por ningún hombre. Lo que yo les he compartido anteriormente no me fue transmitido por ninguna enseñanza humana. Fue transmitido directamente por medio de la revelación de Jesucristo a mi persona. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado deslumbrar por personas con palabrerías y charlatanerías? ¡Ah, qué lindo que habla ese hermano! A veces yo he escuchado expresiones que dicen, ¡ah, ese varón es poderoso en la palabra de Dios! ¿Pero qué significa eso? Realmente que es una persona que es conocido por enseñar la doctrina de lo que enseña la Biblia, o porque es una persona elocuente, que tiene carisma a la hora de hablar y que pega 4 o 5 gritos, entonces la gente... ¿Qué es lo que realmente importa? Que esa persona enseñe
lo que dice la palabra de Dios o que esa persona cause una buena impresión en el auditorio? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿A qué hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios? Pongámonos a pensar en eso. ¿En qué confiamos más? ¿En aquellas personas que gozan de fama y popularidad? El cantante famoso, el predicador famoso, viene el evangelista tal, viene el apóstol, siervo, profeta, fulanito de tal, viene al país, entonces tenemos que ir. ¿Realmente estos hermanos están enseñando lo que dice la palabra de Dios? ¿Realmente estamos siguiendo y estamos escuchando a hombres de Dios que prediquen la palabra de Dios? ¿O estamos escuchando a personas que nos están presentando un evangelio adulterado, un evangelio adornado? ¿Qué estamos haciendo? Y en este pasaje, Pablo nos presenta los argumentos necesarios para que los creyentes podamos entender que el evangelio de la gracia redentora de Cristo es el único y verdadero evangelio, y el cual le fue revelado a Pablo por medio de Jesucristo. Ninguna otra corriente ideológica o filosófica que se jacte de ser un evangelio y que ponga énfasis en realizar obras, rituales, ceremonias, pactos, cualquiera de esas cosas, ninguno de esos es lo que el evangelio de Pablo, lo que el evangelio que Pablo está enseñando, lo que el evangelio de Jesucristo enseña. Así que recordemos los 4 puntos. En primer lugar, la fe en Cristo debe ser una fe sólida. Si no estamos anclados en la roca, cualquier corriente nos va a llevar de aquí para allá. En segundo lugar, la enseñanza de un evangelio adulterado es un asunto serio. Pablo manda a maldecir a aquellas personas que enseñan un evangelio diferente del evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, para ser un siervo legítimo de Cristo, no podemos agradar al hombre. Y en cuarto lugar, el evangelio dado a Pablo fue revelado por medio de Jesucristo. Fue dado por Dios, no por ningún hombre. Hermano, hermana, si usted sigue creyendo que al hacer algunas buenas obras va a poder alcanzar salvación, déjeme decirle que lamentablemente está equivocado, está equivocada, está cometiendo un grave error. No existe ninguna obra que ningún ser humano pueda realizar que supere al sacrificio de Cristo en la cruz. Por su gracia redentora es que podemos ser salvos. Y esa gracia es un regalo para la humanidad. Nada de lo que nosotros podamos hacer podía salvarnos. Tuvo que venir Cristo a morir por todos nosotros para demostrar su amor y su gracia para toda la humanidad. Y de esta manera únicamente es que podemos ser llamados justos delante del Padre y alcanzar salvación. Y yo le quiero invitar a usted, si usted aún no ha puesto su corazón a los pies de Cristo, si usted aún no ha venido y ha rendido su ser delante de Dios y decirle, quiero ser salvo, quiero recibir el regalo de tu salvación, quiero tener vida eterna, yo le invito a que lo haga el día de hoy. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, yo vengo delante de ti, reconociendo el sacrificio que hiciste por mí al mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Quiero ser salvo, quiero recibir ese regalo eterno. Así que yo le invito a que usted tome esa decisión. Que el Señor le bendiga.